Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un escritor que ha sido fundamental en la literatura de misterio forense. Hablamos ni más ni menos que del escritor británico nacido en Edimburgo en 1859, Arthur Ignacio Conan Doyle. Arthur Ignatius Conan Doyle, que nació un 22 de mayo de 1859 en Edimburgo y murió en Crowborough el 7 de julio de 1930. Fue escritor y médico británico de ascendencia irlandesa. Y no hace falta que os lo diga, pero fue el escritor que le dio vida al personaje de ficción Sherlock Holmes. Pero su obra es muy extensa, incluye relatos de ficción, novela histórica, teatro, poesía. Conan Doyle pertenecía a una familia católica irlandesa de clase media. La mayoría de sus parientes por parte de padre eran pintores y ilustradores, profesión que en la época era muy apreciada. Su padre era arquitecto. De hecho, Estudio en Escarlata, la primera novela de Conan Doyle, fue ilustrada por su padre. Su madre, Mary Foley, con la que contrajo matrimonio su padre en 1855, la recuerda Conan Doyle en su autobiografía como una mujer muy abnegada, porque de hecho tenía que alquilar habitaciones en su casa porque el padre de Conan Doyle se gastaba todo el dinero en bebida. Bueno, la familia vivía en la vivienda de Sines Place con su madre. Y ya os he comentado que admitía huéspedes en su casa y con el apoyo económico de sus tíos, en 1868, Arthur Conan Doyle fue a la escuela Stonyhurst de St. Mary Hall de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, en la comarca de Lancashire. Un centro preparatorio muy estricto y muy exquisito, aunque la disciplina con él no iba. 2 años después fue al Stonyhurst College y entre 1775 y 1876 continuó en Austria su educación en la escuela Estela Matutina, también de los jesuitas. En 1876 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo, donde conoció al famoso médico forense Joseph Bell, que le inspiraría la figura de Sherlock Holmes, precisamente. A principios de 1880 se embarcó como cirujano en sustitución de un amigo suyo en un ballenero, Hope, durante 6 meses navegando hacia el Ártico, y a los 22 años de edad, de 1881, se graduó como médico. Completó su doctorado y entabló amistad con el escritor J. M. Barrie, autor de Peter Pan. Ya mientras estudiaba medicina empezó a escribir historias cortas. En el Chambers Edinburgh Journal, un periódico de Edimburgo, y bueno, luego estuvo trabajando en Plymouth de médico, pero no tenía muchos pacientes y comenzó de nuevo a escribir historias. Ahí fue cuando escribió The Mystery of Clumber, El capitán del Polystar, todas inspiradas en sus viajes con el ballenero, en su experiencia en esos días. Luego ahí también estuvo en la Plymouth Football Club Association jugando al fútbol y al cricket. Ahí, aparte de con J. M. Barrie, con el que fue amigo toda su vida, ya os he comentado, es el escritor de Peter Pan. También hizo amistad con E.W. Mason, el novelista de las 4 plumas. También conoció a un joven Robert Louis Stevenson, responsable de la Isla del Tesoro, ya lo sabéis. También jugaba al golf. En 1885 contrajo matrimonio con Louise Hawkins,
con quien tuvo 3 hijos. No, perdón, 2 hijos, Marie-Louise y Arthur Alain. Pero 16 años, no, 20 años más tarde, su mujer falleció de tuberculosis tras una estancia en Suiza. Por cierto, en Suiza estuvo él practicando esquí y sus crónicas a Inglaterra, en las que contaba las bondades de este deporte, lo popularizaron las estaciones de Suiza. Él estuvo en Davos para la práctica del esquí. Como os hemos comentado, su esposa vivió 21 años con él, murió el 4 de julio de 1906 y un año más tarde, como él ya hacía también más o menos 20 años que mantenía relación con una medium, Jean Elizabeth Lecky, con la que tenía un amor platónico y acabó casándose de nuevo con ella. Tuvo 3 hijos, 2 chicos y una chica también. Su segunda mujer moriría después de haber muerto él 10 años después. Como ya os he comentado, las novelas de Sherlock Holmes fueron las que lo lanzaron al éxito. Solo son 9 novelas, las novelas de Sherlock Holmes, y realmente 4 son novelas completas y las otras 5 son historias cortas publicadas como compilación dentro de novelas. O sea, se vendieron, por ejemplo, con 2-3 novelas juntas en un mismo libro. Fue amigo conocido de Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva. Hubo una gran polémica con El sabueso de los Baskerville, una de sus novelas más vendidas, porque hay un autor que comenta que un amigo de Sherlock Holmes, un amigo de Conan Doyle, Bertrand Fletcher Robinson, era el autor. Y bueno, hay argumentos encontrados. No se ha conseguido probar que no fuera la autoría del libro de Conan Doyle. Precisamente El sabueso de los Baskerville, que es un libro muy bueno. Yo he leído Estudio en Escarlata, he leído El sabueso de los Baskerville y he leído también Las aventuras de Sherlock Holmes, El signo de los 4, El regreso de Sherlock Holmes. Todos estos los leí en mi infancia y adolescencia. Pero vamos, me encantaron principalmente. Yo creo que la contribución de Conan Doyle a la novela policíaca es el método aristotélico. Es la prueba y error, la búsqueda de la verdad y la confrontación de las pruebas para deducir. Yo creo que en ese sentido él se basó en la criminología moderna para hacer las novelas y fue el primero que lo hizo, y lo hizo además con éxito, porque como conocía muy bien Venenos, Formas de morir, había estado en la guerra de los Boers. Él estuvo en la guerra de los Boers, escribió 2 novelas de ficción sobre ella, en las cuales dejaba muy bien al Imperio Británico, y de hecho fue el motivo por el que se le instituyó como ser en 1902. Intentó alistarse al estallar la Primera Guerra Mundial, pero como tenía 55 años le dijeron que era muy mayor y entonces se dedicó a hacer crónicas sobre la guerra y a escribir sobre ella. El espiritismo
lo tuvo muy atrapado, porque de hecho un hijo suyo murió en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y entonces eso le causó una profunda desazón y intentó contactar con él en el más allá. Tuvo encontronazos, por ejemplo, con Harry Houdini. Harry Houdini, el famoso mago escapista, era muy amigo de Conan Doyle, y Conan Doyle intentó contactar con la madre de Houdini en una sesión espiritista. Esto a Houdini le pareció una irreverencia y se enfadó porque Houdini no era pro espiritista. En aquella época estuvo el famoso caso de las hadas de Cottingley. Las hadas de Cottingley es un famoso caso de trucaje fotográfico, porque de hecho ellas, cuando pasó todo el incidente, ya eran mayores, dijeron que había sido un truco, ¿no? Son unas fotografías en las cuales se ven unas hadas en el bosque, unas fotografías de unas chicas, pues como si te hacen una foto y de repente resulta que en un extremo hay un gnomo o un hada. En este caso eran unas hadas. Están muy bien hechas, han inspirado infinidad de historias, y aquí Conan Doyle se tragó el cuento de las hadas de Cottingley, pero totalmente, porque ya en la época se vio que era poco verídico, ¿no? Eh, Anécdotas de Conan Doyle podemos contar, por ejemplo, que como tenía dinero se presentó en un concesionario de coches en 1911 y decidió que compraba un coche, y bueno, el dueño del concesionario le explicó cómo funcionaban las palancas y tal, y cogió el coche e hizo 300 kilómetros para volver a casa con su coche nuevo, cosa que en aquella época era toda una hazaña. 300 kilómetros a 40 a 50 por hora, que era como iban los coches al máximo en aquel momento, y con la complejidad que tenía entonces, con tres palancas y dos pedales, eh, era mucho más complicado de conducir que ahora, porque las marchas, solo era marcha adelante, marcha de atrás, pero tenías el freno, estaba en una palanca, el cambio de marchas era otra palanca, y la otra palanca era el embrague. Una cosa, era muy complejo el manejo, sin ningún problema. Hay una frase famosa de Conan Doyle que es muy significativa del, de su biografía, ¿no? De su vida. O sea, él ha sido conocido por Sherlock Holmes, del cual hizo solo 9 novelas. Quiso matarlo a mitad de, de vida, digámoslo de alguna manera. Lo mató, estuvo 10 años sin escribir nada sobre él. Tuvo que escribir El perro de los Baskerville, meterlo decir que era en una época anterior, o sea, para que pudiera casar con que se había muerto después. Eh, Tuvo que resucitarlo porque los fans le obligaron. Fue terrible para él lo llevó eso muy mal, y dijo esta frase: escribo 56 relatos y 4 novelas de Sherlock Holmes y la gente se olvida de mis otras 30 obras de ficción, libros de historia sobre 2 guerras, varios títulos de ciencia paranormal, 3 de viajes, 1 sobre literatura, varias obras de teatro, 2 libros de criminología, 2 panfletos políticos, 3 poemarios, un libro sobre la infancia y una autobiografía. Esto lo dejó escrito Arthur Conan Doyle en la obra Mis libros, ensayos sobre literatura y escritura. Y refleja pues la amargura del escritor, que siente que la obra que él menos aprecia es la que más aprecia al público. De hecho, ya os he comentado que la obra de Sherlock Holmes, aunque eran muchos relatos cortos, se circunscribe a nueve grandes, digamos, aunque es un canon de 9 obras, y 4 son grandes novelas largas normales, y el resto son recopilaciones de relatos. Entonces, Estudio en Escarlata, El signo de los 4, Aventuras de Sherlock Holmes, Memoria de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, El regreso de Sherlock Holmes, Su última reverencia, El valle del terror y El archivo de Sherlock Holmes. Esas son
las novelas de Sherlock Holmes, que van de 1887 a 1926. Abarcan 31 años, 29 años de su vida. Pero es que luego él hizo las novelas de George Edward Challenger, profesor Challenger, que es el personaje central de una serie de historias de ciencia ficción que a él le encantaban. De hecho, su primera historia, que fue El Mundo Perdido, de 1912, que en español se editó en 1927 y volvió a reeditarse en los años 80 a raíz del éxito de Parque Jurásico. El Mundo Perdido es una historia que es calcada, ha sido calcada por muchísimos autores después y es la historia de siempre, de una isla perdida en la cual hay un valle y en la cual todavía viven dinosaurios y criaturas del Cretácico. La zona envenenada, el país de la bruma, cuando la Tierra lanzó alaridos, la máquina desintegradora, las aventuras del profesor Challenger, el abismo de Maracot, la Tierra de la niebla, hay muchas novelas de Challenger. Luego tiene novelas históricas, tiene también un montón, pues alrededor de 10. La Compañía Blanca, La Gran Sombra, Los Refugiados, El Tío Bernac, Estudios al Natural, Sir Nigel, Las hazañas del Brigadier Gerard, Las aventuras del Brigadier Gerard, La boda del Brigadier. Y luego hay una serie de obras ya distintas que son obras de suspense y bueno, ya no son obras normales en las cuales podemos también ver su forma de escribir, ¿no? Beyond the City, lote número 249, El capitán de la Polestar, que he comentado respecto del mundo marinero, El parásito, La tragedia de Corosco, el dueto, La galería perdida, El crimen del Congo, El mensaje vital. Hay muchísimas obras de él que se han quedado ahí y que nos hemos centrado siempre en Sherlock Holmes y en su forma de actuar. Sherlock Holmes, ya os lo digo, es un retrato de un médico que él conoció que se llamaba Joseph Bell. En cambio, el doctor Watson es simplemente digamos, el contrasentido de Holmes, el sentido común. Sherlock Holmes es misógino, es quizá en el fondo como era Conan Doyle. Conan Doyle era un poco así. Lo retrata delgado porque Conan Doyle nunca pudo quitarse el sobrepeso. En cambio, Watson tiene sobrepeso. O sea, hay una serie de cosas que él ha ido metiendo, una serie de ingredientes que eran propios de la época, como por ejemplo, y se le achaca es curioso que no se haya censurado el tema de la droga en las novelas de Sherlock Holmes. Holmes se droga y no se ha censurado. Esto es un tema que es curioso, que tanto que se están haciendo cambios en las novelas de la época, esto no se haya cambiado cuando pues en aquella época era muy normal y hoy en día pues eso ya no es una cosa tan socialmente aceptada, digámoslo. Legalmente desde luego no es legal y socialmente aceptada tampoco. Bueno, esto es lo que hay respecto de Conan Doyle. Yo poco más os puedo contar. Murió en 1930 de un ataque cardíaco. Ya tuvo problemas cuando estuvo en Suiza. Tenía problemas ya se cansaba mucho, empezó a deteriorarse su salud y acabó, pues eso, tuvo un ataque cardíaco en 1930. Y poco más os puedo contar de Conan Doyle y espero que leáis alguna novela de él. A mí me gustó mucho, mucho El perro de los Baskervilles. Si no os atrevéis con las novelas, tenéis las películas. Peter Cushing hizo un Sherlock Holmes espléndido en el cine en varias ocasiones. Es que hasta las películas de Guy Ritchie son divertidas. Sherlock Holmes es divertido, es entretenido. Es un personaje muy completo, un personaje que da mucho juego
y sobre todo, como os decía, fue el que inauguró el método científico, el método aristotélico, en la novela de resolución de crímenes de una manera clarísima, porque digamos que el estilo de Agatha Christie era más enfrentar a los personajes ante una hipótesis clara que apuntaba a un culpable para que ellos mismos se delataran y acabaran en una reunión final decidiendo o delatándose quién era el culpable. Aquí no, aquí hay una serie de pistas, hay una serie de deducciones y hay una serie de personajes que Holmes va analizando fríamente y que Watson pone el sentido común. Watson pone el sentido común y Holmes pone la mente cerebral. Y entre los dos llegan a una conclusión. Eh, Holmes en cierto sentido resulta pedante y resulta poco creíble, pero bueno, así lo hizo Conan Doyle. No podemos decir más. Bueno, y esto es todo por hoy. La semana que viene tendremos otra novela, otro autor y otra historia. Por favor, comentar cosas y suscribiros. Ya sabéis que el canal, gracias a vuestras suscripciones y a vuestro apoyo, pues progresará poco a poco y seremos más comunidad. Gracias. Buenas tardes. Adiós.